Bueno, pues hoy es miércoles 26 de septiembre de 2012 y estamos en Coral Gable, en la residencia de Delia Fiallo. Delia, muchas gracias por darnos esta entrevista para la colección de la herencia cubana. Encantada, Julio, muy encantada. Cuénteme de esta vida tan extraordinaria que a usted le ha tocado vivir. ¿Dónde nació? ¿Cuándo? ¿Cómo era su familia? Mira, yo nací en Cuba, por supuesto, un 4 de julio. En este país me lo celebran por lo grande. Fue en el año 1924. 24. Año 1924. Entonces, la niñez mía fue... ¿En qué parte de Cuba nació? Yo nací incidentalmente en La Habana porque mi papá era un médico joven, recién graduado, y llevó a mi mamá a dar a luz a La Habana. Ajá. Pero yo me siento guajira. Yo me siento pinareña. O sea, su familia era de Pinar del Río. De Pinar del Río, de un pueblito de Los Palacios. Los Palacios. Los Palacios. ¿Y cómo era la familia de él? Entonces, fíjate, mi niñez fue un poco trashumante, solitaria. Resulta que mi papá le gustaba la política, pero era muy idealista y siempre se iba con el perdedor. Entonces él era jefe local de sanidad y lo dejaban cesante. Pero como tenía tantas amistades, lo nombraban en otro lugar. Entonces así estuvimos de pueblo en pueblo, vivimos en San Diego de los Baños, en Los Palacios, Chambas, Santa Cruz del Sur. Sí, en varias provincias en el territorio cubano. Sí, señor. Entonces en ese rodar fuimos a parar también hasta Guatemala cuando yo tenía 5 años. Papá buscando, pero no podía rivalizar en la ciudad. Y tuvimos que irnos a un pueblito, un perdido, cerca de Quetzaltenango, que se llamaba Colomba, donde había fincas cafetaleras de alemanes, colonos alemanes y franceses. Y no había un médico por todos los contornos. Y le pagaban muy buen dinero a papá. Pero ocurrió que tuvieron la mala suerte de contraer el tifus acabados de llegar a ese pueblo. El tifus en aquel momento era una enfermedad casi mortal. Estuvieron muy graves, atendidos por los indios allí. O sea, eran los colonos los que habían contraído el tifus. No, mi papá y mi mamá. Papá y su mamá. Mi papá y mi mamá. Entonces venían los indios, metían a mi papá en unas tinas de hielo, con hielo para bajarle la fiebre por instrucciones de papá. Después venían las indias, metían a mi mamá. Entonces yo por primera vez en mi vida disfruté de una libertad tremenda, porque yo soy hija única. Mi mamá me tenía muy en sus manos, y entonces yo jugaba en un parque lleno de serpientes venenosas. Si llovía me mojaba, en fin, libre, ¿no? Sin zapatos. Cuando mi mamá salió de su gravedad y me volvió a tomar bajo su cuidado, me tuvo que cortar el pelo, porque yo tenía el pelo siempre muy rizado. Claro, las indias con sus hermosos cabellos lacios no entendían mi pelo y no me peinaron nunca. Y mi mamá me tuvo que recortar el pelo. Entonces ellos regresaron por el miedo a 2 volcanes que había muy cerca, uno de agua y uno de fuego. Pero un matrimonio cubano cerca de 2 volcanes no. Entonces regresamos y los mayores recuerdos que yo tengo es el pueblo de Los Palacios, el pueblito de Los Palacios. Yo tenía en esa edad por ahí unos 8 años y había unos personajes tan pintorescos que yo creo que por eso se me quedó tan grabado ese pueblo. La costurera era una mulata rozagante, ella se llamaba Pandonga. El bobo del pueblo se llamaba Lipio, que yo lo reflejé, lo retraté en la novela Esmeralda. El sastre se llamaba Calinga. ¿Comprende? Todos esos personajes a mí se me quedaron mucho. Entonces, mi niñez realmente fue bastante solitaria como hija única, y como rodé tanto no hice amistades profundas, ¿no? Entonces mi mamá me sobreamaba, me sobreprotegía, no me dejó montar bicicleta, no me dejó patinar, casi no alternar con las otras niñas, porque yo era la hija del doctor, yo era muy importante. Mi madre me vestía de muselina, me hacía unos tirabuzones, me ponía un lazo en la cabeza, yo era su muñeca. Entonces me sentaba en el portal a exhibirme. ¿Comprende? Esa fue mi niña.
Y recuerdo que en el pueblo, vivíamos frente a la estación de ferrocarril, y en el pueblo, uno de los entretenimientos del pueblo era ir al andén para ver pasar el tren rumbo a La Habana. Y yo iba al andén y yo veía los rostros, me fijaba en los rostros de los pasajeros en las ventanillas, y me ponía yo a imaginarme sus historias y sus destinos. Pudiéramos decir que ahí nació su vocación por la novela. Así mismo, yo ya empezaba a elucubrar historias. Y entonces a soñar también a mi vez con la gran aventura de la ciudad. Entonces el traslado a La Habana fue una circunstancia que casi me daba vergüenza contarla. Yo una mañana no tenía ganas de ir a la escuela y fingí un ataque apendicular. Conocía los síntomas como hija de médico. Mis padres se aterraron, cargaron conmigo para La Habana y yo me tuve que dejar operar porque no me atreví a decir la verdad. Entonces ese fue ya... ¿Qué edad tendría usted cuando se accidente? Esa tenía unos 12 años. Unos 12 años. En todo este periodo de tiempo, con esta infancia un tanto nómada en diferentes lugares, ¿cómo era su educación? O sea, porque para ir a una escuela con continuidad... Sí, fue muy irregular, muy irregular. Fíjate, cuando a mí yo estudié en La Habana, en el Instituto Edison. Ajá. Cuando me hicieron el examen de ingreso, claro, yo leía mucho, mi papá era un gran lector, recibí una revista que se llamaba Leoplan Argentina, que te traía una novela literaria en cada número, y yo tenía acceso a todo eso. A esa edad más o menos, 8 años, me leí Naná del Zola, La vorágine de José Eustaquio Rivera. No sé lo que entendía en ese momento, después la recordé cuando la volví la releí en el bachillerato, ¿no? Entonces yo conocí mucho de geografía, de historia, de literatura, pero en matemáticas estaba atrasadísima, no sabían qué hacer conmigo. Entonces me pusieron en 5º grado, bastante grandaza ya, pero yo me estimulé y me salté algunos grados y hice mi bachillerato. Y ya, bueno... Y logró vencer la matemática, porque ese es el gran problema de la gente de letras. De letras. Así mismo, y todo lo que era matemática, álgebra, era negativo. ¿En algún momento usted pensó estudiar veterinaria? Pues sí, por mi amor a la naturaleza, a los animalitos. Yo soñaba con estudiar veterinaria, pero bueno, cuando lo dije, mi mamá puso el grito en el cielo. Como su niñita iba a estar corriendo por el campo detrás de las vacas. Entonces me dijo, no, mi amor, tú tienes que estudiar una carrera de adorno. Entonces estudié filosofía y letras por mi amor también a la literatura. O sea, usted se graduó de filosofía y letras. Sí. ¿Y qué hace después? Porque ya parece entonces era una muchacha, ¿no? Pues sí, tenía 24 años. Cuando bajé por la universidad, por última vez con mi título en la mano, me dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Era muy joven para ser catedrática, digo, bueno, ponerle un marquito y colgarlo en la pared. De adorno, como había dicho su mamá. De adorno. Entonces mi papá me consiguió un puesto en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. El director de Cultura era Raúl Roa en aquel momento. Ajá. Para mí fue una maravilla porque tuve contacto con muchos mucha gente de arte de aquel momento, pintores, escultores. Entonces yo convencí a Raúl Roa de publicar en una revista, nosotros, en la Dirección de Cultura, y lo logré. Se llamaba Mensuario de Arte y Cultura, y yo misma la emplanaba. Entonces también me fui fundadora de la organización Nuestro Tiempo, que publicaba una revistica que se llamaba Nueva Generación, donde se publicaban muchas poesías. Yo escribía poesía entonces. Recuerdo un poema que se llama Poema Desmañado para la Juventud. Muy fuerte, muy social, muy lindo. ¿Tenía usted inquietudes también de ese tipo, social, políticas, digamos?
Claro que sí, como toda gente joven, con ideales, pues tenía muchas inquietudes sociales de igualdad de derechos, de oportunidades, de estudio, todas esas cosas. Y a los 24, 25 años, que estamos hablando, 26, la vida romántica, ¿cómo andaba? ¿Ya? ¿Su vida romántica cómo andaba por entonces? No, bueno, enamoraditos. Ajá. Ya cuando usted está en esta actividad, publicando revistas culturales, etcétera, etcétera, ¿cuándo es que usted comienza a escribir como tal? Mira, yo era la que escribía, yo ni recuerdo desde muy pequeñita, yo era la que escribía la mejor composición de la clase, la que me hacían que la leyera en el acto cívico, esas cosas, tenía esa vocación ya por dentro como un reflejo de todas aquellas cosas que había leído, el deseo de expresarme. En ese camino de sus inicios le llega un galardón que se respetaba mucho en Cuba. Me pensaba que era el premio Hernández Catá de cuentos. Sí. ¿Cómo fue eso? Ese premio era un sueño para mí. Yo soñaba con ganarlo. Y yo tuve una profesora a la que le debo mucho, Emma Pérez Telles. Ella era la esposa de Carlos Montenegro, que se había ganado un premio Hernández Catá. Y una vez le manifesté a ella mi deseo de obtener un Hernández Catá. Y ella me dijo, cuando vayas a presentar tu cuento, avísame. Pero yo no lo hice, porque yo quería ganarme ese cuento por mí misma. Claro. Era una prueba que yo me estaba haciendo, no quería ayuda de ninguna clase. Entonces, presenté el cuento, se llamaba El Otro, era de ambiente campesino, que yo conocía mucho, me llevé el primer premio. En ese mismo concurso se llevó la primera mención Guillermito Cabrera Infante. Entonces decía que me perdonaba porque yo era alta, rubia y de ojos azules, no sé de dónde sacó. Después fuimos muy amigos. Todo un personaje, Guillermo Cabrera Infante. Sí, señor. Y yo le decía después, Guillermito, como se equivocaron los que otorgaron el premio, porque tú te lo merecías más que yo. ¿Cómo es que empieza su vinculación al mundo de la radio? O sea, después de ese premio Hernández Catá, ¿qué pasa? ¿Continúa usted escribiendo cuentos, publica en algún lugar o ya va pasando directamente al ámbito radial? Bueno, en aquel momento, tú sabes, yo era una jovencita muy intelectual. Yo no oía novelas de radio, no me interesaba. Leía las obras. Pero entonces, cuando me gané el premio, me atrajeron los medios y me enamoraron para que yo escribiera para novelas radiales. Todavía no había llegado a la televisión. Y cuando yo descubrí lo que era contar una historia y llegar con ella al corazón de la gente, me deslumbré con el género. Lo respeté, lo amé. O sea, digamos, usted no lo buscó, pero cuando lo descubrió... Exacto. Entonces empecé a escribir novelas radiales. La primera se llamó Más fuerte que el odio. ¿Para qué emisora? Para la RHC. Empezó en grande entonces. Con la Gravi. Amado Trinidad. Sí, señor. Y era de ambiente campesino también, porque lo conocía muy bien, personaje. Después tuve un espacio ya que se llamaba Destino de Mujer en Radio Progreso. Y ya ahí escribí regularmente mis historias. O sea que ya podríamos decir que ya usted había descubierto que ese era su camino, su vocación, lo que quería hacer. Lo que amaba. ¿Cómo llega Bernardo Pascual a su vida? Es una telenovela. Mira, yo era muy ambiciosa y además de la dirección de cultura, la radio, estaba trabajando en una agencia de publicidad que era propiedad de Alberto Sotolongo. Le decían el Colorado porque era un extraño cubano de pelo rojo. Entonces Alberto Sotolongo se empeñó en que yo escribiera para Radio Progreso. Y me dijo, adapta un hecho que salga en el periódico para un programa que se llama El Drama Real de la Una. Imagínate, era Crónica Roja, revólver, puñalada. Yo lo hice, adapté mi libreto y se lo di.
Dice, bueno, yo lo voy a presentar al director. Al 2 o 3 días viene y dice, no, al director no le gustó su libreto. Digo, ¿quién es el director? Dice, Bernardo Pascual. Digo, bueno, fatal. Dice, no, pero vamos a probar en novela. Escribe un capítulo de una novela. Bueno, yo escribo un capítulo, ¿va? ¿A quién se lo va? A Bernardo Pascual. Viene, oye, le gustó la idea, le gustó, vamos a hacer la novela, escribe una sinopsis y la vas a discutir esa sinopsis con la persona que va a dirigir tu novela. ¿Y quién la va a dirigir? Bernardo Pascual. Yo dije, ay, Dios mío, este debe ser un viejo barrigón, odioso, con pelos en las orejas, yo no sé por qué tenía ese... Bueno, entonces cuando nos presentan, sorpresa. Bernardo Pascual era el hombre más hermoso que haya pisado la tierra. Para mí. Me juré a mí misma, este tiene que ser mío. Y lo conseguí. Entonces llevamos 60 años de casado, con 5 hijos, 13 nietos, un bisnieto en camino, muchos años de felicidad. O sea, cuando usted conoce a Bernardo Pascual, ya usted estaba en el ambiente radial, ya tenía conocimiento del ambiente, de la técnica, de la técnica de radio. Él me ayudó mucho porque él era director ya hacía tiempo, y cuando yo me perdía, nos sentábamos, me encarrilaba. Si usted empieza de esa manera, ¿cómo era eso de la radionovela en Cuba? Yo he oído mucho de que Cuba fue pionera en este género. La radionovela fue muy, muy importante en Cuba. Había grandes escritoras cubanas, Iris Dávila, Inés Rodena, que era maravillosa, con un sentido popular muy grande. Caridad Bravo Adams, era más romántica. Pero Felipe Cañé. ¿Hasta qué punto Felipe Cañé fue el escritor del Derecho de Nacer, que siempre se cita como un clásico en este género? ¿Hasta qué punto influyó eso en usted? No influyó para nada, porque era la época, el Derecho de Nacer, que yo no oía novela. O sea, usted no tuvo... No. Y ya después, bueno, me fui paralela así a Inés Rodena, por ejemplo, más que nada, y ella tenía su estilo, yo creé el mío, y no influyeron. El poeta Buesa, José Ángel Buesa, también escribía. Hizo algunas cosas para la radio. Sí. ¿Cómo eran las relaciones en ese ambiente? Hoy día, cuando uno lee las revistas de farándula, por ejemplo, ve los reportajes, pues todo lo que explotan es las malas relaciones entre los artistas. No, nosotros éramos muy buenos compañeros. Sí. Competíamos como es natural para tener un buen producto, pero siempre hubo una relación muy amable, muy cariñosa. Ahora, ¿cómo Delia Fiallo concibe los personajes y la trama? ¿Empieza a escribir y la trama va fluyendo sola, o ya usted tiene una idea preconcebida de esto va a ser esta novela? No, mira, yo primero que todo, claro, busco una historia. Busco una historia. Me inquieta mucho cada vez que empezamos un proyecto, porque empezaba, todo está hecho ya. ¿Cómo hago? Entonces buscaba quizás un enfoque diferente. Entonces escribo, yo soy muy planificada. Escribo una sinopsis, hago una descripción de caracteres del personaje. Íbamos a una junta de producción que discutíamos esa historia, se mejoraba, me aportaban ideas nuevas, entonces redactaba ya la sinopsis definitiva, que era como una guía para mí. Y yo iba desarrollando capítulo a capítulo con mi técnica, y sobre todo ya en la televisión, tiros de cámara, acotaciones de movimiento, de sentimientos, de música, de todo. Yo le decía a mi director, tu reino es el estudio, pero si yo no hago el libreto en esta forma, no me puedo meter en situación. Yo necesito ponerlo todo. Se ponía los acordes, te ponía la música, o sea, usted escribía en realidad el guión completo. El guión completo. El guión completo, con los diálogos, con las acotaciones, con los tiros de cámara, con todo. El guión completo. Delia,
Y los personajes, ya usted me decía que los saca de la vida real, ¿no? De sus Los propias personajes experiencias. trataba, tú sabes, que reflejaran mucho situaciones de la vida real para que el público se sintiera identificado con ellos, se interesaran en sus problemas, en las consecuencias de sus actos, en las soluciones de sus problemas. Que fueran personajes reales, creíbles. Antes de que llegara ya a la televisión, ¿cuál de sus radionovelas fue digamos, la más popular, la que usted diría que quizá pues ya estableció el nombre de Delia Fiallo? Bueno, en Cuba indudablemente hubo dos novelas que tuvieron un gran éxito, que una fue Soraya con Gina Cabrera, otra fue Lidia Sandoval, que hubo un juicio formidable que hizo historia con Mary Monet, bueno, Miri Bujón, Alberto González Ruiz. Pero la novela que realmente cimentó ya mi fama de escritora fue El Ángel Perverso, con la protagonista, se llamaba Estrellita, y yo creo que fue la primera protagonista de ficción de este género, sí, radio o telenovela, como decimos nosotros, con la pata en el suelo. O sea, una muchachita campesina, inculta, analfabeta, con una gran inteligencia, pero sin instrucción ninguna, que precisamente denunciaba la falta de educación de ese campesinado, ¿no? Que estaba lejos de escuelas, con dificultades para aprender. Me acuerdo que incluso términos que usaban los cesistas hicieron muy populares, como aquella frase de contimás. Contimás lo oigo, más me gusta. Eso se hizo muy popular. Llega a la televisión. ¿Cómo se adapta Delia Fiallo al nuevo medio? ¿Cómo? Fue increíble, increíble. Yo, cuando llegué a la televisión, yo inmediatamente estaba deseando locamente entrar en la televisión. ¿Pero cómo?, me preguntaba. Entonces se me ocurrió adaptar un libreto de una serie de muñequitos que se publicaba de las aventuras del espíritu. No sabía nada de lo que era televisión, de cómo escribir un libreto, y presenté ese libreto en el Canal 4. Un día me citan y yo digo, bueno, vamos a ver si les gusta la idea, me van a enseñar cómo la técnica de la televisión, que para mí... Y cuando estoy sentada en el pasillo, se abre una puerta, sale Ramiro Gómez Ken, que era el gerente de programación, y me dice, el programa es... Me apunta con el dedo, y dice, el programa es suyo, y empieza el lunes. Tremendo susto. Bueno, fue así como empecé en televisión, aprendiendo la técnica al calor del trabajo. ¿Cuál fue ese primer programa en televisión? El Espíritu, la aventura, o sea, que era la aventura, Enrique Montaña, un programa de acción. ¿No era la cosa romántica? No, para nada, lo hacíamos en vivo. En vivo, las peleas aquellas, Enrique deslizándose por una soga de calle, no se sabía lo que iba a pasar porque salíamos al aire en vivo. Fue una experiencia inolvidable. Delia, usted, por la fama que logró y los espacios estelares que tuvieron en sus novelas, tuvo también pues que sus personajes fueran interpretados por los mejores actores y actrices de Cuba, sí, no los demás. ¿Cuáles eran sus favoritos? ¿Cuáles diría que eran aquellos en los que usted tenía más confianza y decía, este personaje lo saca fulano sin problema? Bueno, mira, yo recuerdo con mucha admiración y por supuesto con mucho cariño, porque había una compenetración muy grande entre mis actores y yo. Recuerdo a Miri Bujón, Alberto González Rubio fue el galán de casi todas mis novelas, Yolanda Fabián, Doris García, Margarita Balboa, Mary Monet, Pelajar. Había mucho talento en Cuba, mucho talento. Ya en la televisión, ya en el tiempo de ¿cuál fue la más exitosa? En la televisión cubana. En la televisión cubana. En la televisión cubana fue, yo te hablé ya de eso, creo que fue Soraya. Soraya, bueno, sí, porque sí. Lidia Sandoval, pero la más exitosa, El Ángel Perverso. Que se llamó, la protagonista se llamaba Estrellita, sí, pero me plagiaron la novela con nombre y todo el protagonista. Yo le tuve que, cuando salí al exilio, le tuve que cambiar el nombre, se llamó Lucecita. Tuvo mucho éxito.
Esos tiempos de la mayor éxito de la radio y la televisión en Cuba coincidían con tiempos de turbulencia política muy grande, el fin del gobierno de Batista, todo lo que estaba sucediendo, y se ha dicho, por ejemplo, de que a veces en las telenovelas o las radionovelas se transmitían mensajes con intención política, había crítica política que se disimulaba de alguna manera. ¿Hacía usted eso? Yo lo hice. Yo lo hice. Yo en novelas, cuando la dictadura de Batista, yo en mis novelas, cuando se quiere un enemigo, se desarrollaba en Francia la lucha de los maquis contra la resistencia francesa contra la ocupación alemana. Soraya, la lucha por la liberación hindú. Entonces yo reflejaba en esas novelas el ansia de libertad de un pueblo oprimido. Yo lo reflejaba, ponía frases fuertes en ese sentido, y a veces mi actora me decía, óyeme, estábamos esperando que cuando saliéramos estuviera el camión de la policía para llevarnos presos. Y por otra parte estaba la censura. Sí. Estaba el Ministerio de Comunicaciones, la Comisión de Ética. Había una censura moral y de ¿Cómo funcionaba eso? La censura en Cuba no era tan rígida, fíjate, permitía muchas más cosas de las que yo enfrenté, esa rigidez la enfrenté cuando salí más bien en Venezuela. Pero en Cuba era más abierta, había permisividad para el tratamiento de todos los asuntos prácticamente de tipo humano. ¿Usted diría que se aplicaba más, digamos, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando Ramón Vasconcelos era el ministro de Comunicaciones, aquellos problemas, por ejemplo, con los modelos de televisión, los anuncios, que si tenían muy poco vestuario, que si tal frasecita que era de doble sentido, sí. Lo afectaba. Pero la temática era bastante abierta. O sea, no le afectaba en su... ¿no? Y los temas de ella, claro, estamos hablando de la sociedad de los años 50, claro. Un país católico mayormente, conservador, etcétera, etcétera. Exacto. Cuando usted ve la temática entonces, o sea, cómo las cosas, digamos, en el aspecto sexual, en el aspecto de todo tipo de relaciones, cosas se insinuaban, se dejaban ver. Hoy casi todo es sin tapujo ninguno. ¿Cómo le...? Había un límite porque teníamos la conciencia de que entrábamos en los hogares, entrábamos en la familia, y el escritor que se respetaba a sí mismo y respetaba su género, respetaba a sus televidentes, le ponía, se autocriticaba, se autolimitaba, se ponía ese límite. Pero podíamos llegar bastante lejos siempre que no fuera una cosa ofensiva, ¿no? Que fuera contra la inocencia. ¿Usted diría que eso estimulaba la creatividad o la limitaba? Yo te digo que a mí me estimulaba, porque tenía que encontrar la forma de decir las cosas sin que hirieran, sin que ofendieran, sin que hicieran daño. ¿Cómo, cuándo y por qué Delia Fiallo, Bernardo Pascual, su familia salen de Cuba? ¿Qué es lo que pasa? Mira, el proceso nuestro con la revolución fue una evolución un poco complicada, ¿no? Nosotros, te digo que simpatizamos con la revolución en un principio porque iba contra una dictadura. De hecho, tratamos de poner un granito de arena para ayudar a tumbar aquella dictadura. Como pasó con la mayor parte del pueblo cubano. Yo recuerdo que, por ejemplo, una vez yo tuve escondida bajo la cama las armas que se usaron en el asalto a Palacio. Eso nadie lo sabe. Eso es el 13 de marzo del 56. Exacto, porque yo era muy amiga, era como hermano mío de Luisito Van Güemio y de Enrique Rodríguez Loeche, que trabajaba en la Dirección de Cultura de ROA. Y entonces, Luisito estudió en el Edison, después en la universidad estudió una carrera y otra, pero coincidíamos, había un cariño. ¿Este era hijo de Luis Gómez Van Güemio? ¿Cómo? El hijo de Luis Gómez Van Güemio. El hijo. Entonces Luisito un día y Enrique Loeche me dice, mira, tenemos unas armas que tenemos que... Ya estamos muy quemados. En cualquier momento nos registran las casas y no tenemos... Tú no las puedes guardar. ¿Sí? Yo no le podía negar nada. Me llevaron una caja inmensa con un montón de armas largas, metralleras, la metí abajo de la cama. Al cabo del tiempo se llevaron, no me dijeron para qué era, y fue para el asalto fácil. Enrique Rodríguez Loeche
sobrevivió porque él estuvo en Radio Reloj Ajá. dando mensajes, pero a Luisito lo mataron frente a Palacio. Lo mataron ya cuando salía de la oficina de Batista, que llegaron a estar allí, pero Batista había cogido un ascensor y era la única forma de subir a donde estaba y no pudieron realizar el magnicidio. Entonces a Luisito lo mataron, que para mí fue un dolor muy grande.